Este sábado es ya vigilia de Pentecostés, por tanto el corazón de toda la Iglesia está orientado hacia la venida del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre que envía a través del Hijo, o el Espíritu del Padre y el Hijo, es el que se va a derramar con abundancia como el fruto supremo de la Pascua del Señor. Venimos preparándonos durante estas 7 semanas con una ansia, con un anhelo grandísimo de que a través de la partida de Jesús al cielo, como hemos celebrado recientemente en la ascensión, Él nos obtenga el don de todos los dones, el paráclitos, el paracletos, que es el gran defensor, el abogado, el que nos va a guiar a la verdad plena. Es importantísimo no solamente ver cómo el Espíritu Santo se derrama individualmente sobre cada uno de nosotros, sino sobre todo ver la relación de la Iglesia como corporeidad, como cuerpo de Cristo en relación al Espíritu. No es infrecuente escuchar el paralelismo entre la humanidad y la divinidad de Cristo como la relación que hay en una similitud que no es absoluta, porque no hay una unión hipostática de las dos naturalezas, pero sí la relación que hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Es decir, el Espíritu Santo es espíritu, es por definición invisible. Por eso la visibilización de la acción del Espíritu Santo es la obra de la Iglesia, es la Iglesia en acción. Y por eso recordaremos como en el día de Pentecostés, la Pascua de Cristo en la que se va a consumar con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, que se da, que se comunica como una persona divina. Y desde su plenitud, Cristo el Señor es el que nos va a derramar profundamente este Espíritu. En el día de Pentecostés, este que vamos a celebrar ya comenzando en la vigilia de esta noche, se revela, es la revelación definitiva de la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos, para todos los que creen en él. Y por eso escucharemos todas esas gentes que se van a reunir de todos los rincones de la tierra. Es decir, el don del Espíritu Santo es la última y definitiva manifestación de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a lo largo de la historia de la salvación se nos han dado a conocer, se nos han manifestado. Por eso, repito, el reino anunciado por Cristo ahora tiene las puertas abiertas de par en par para todos los que vayan creyendo en él por la predicación de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos, en particular el bautismo y la Santísima Eucaristía. En la humildad de la carne y en la fe que participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad, está manifestado el misterio pleno de Dios. Con su venida, una venida que no cesa, que es continua, el Espíritu Santo hace entrar a toda la Iglesia, a toda la humanidad, en lo que se llaman los últimos tiempos, que es el tiempo de la Iglesia, el tiempo del reino que ya hemos heredado, aunque todavía no esté, lógicamente, plenamente consumado, porque Cristo no ha venido en gloria y porque todavía no ha resucitado nuestra carne. Si es verdad que Dios es amor, y el amor, que es el primer don que contiene todos los demás dones, es a lo que aspira la Iglesia, es el que hace que la Iglesia participe de la vida de Dios, que es amor. Por lo tanto, no es ninguna exageración que os diga esta mañana que lo que estamos esperando es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios amor, haga que la Iglesia sea amor en el mundo. Es la encarnación, es la visibilización, la Iglesia, en la historia de Dios, que es amor. Pero no puede conocerse a Dios amor si no son capaces de verlo, de leerlo, de percibirlo, de captarlo en la Iglesia, que es amor. La humanidad de Cristo revela el amor de Dios. La humanidad de Cristo presente en cada momento y en cada lugar de la historia es la Iglesia. Por eso la misión de la Iglesia es ser el amor de Dios en el mundo. Esto es lo que va a hacer posible que la gente entienda quién es de verdad Dios, el misterio de Dios, Dios que es amor. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto
del don de amor es la remisión de nuestros pecados. Por eso muchas veces dirá Jesús, ir por el mundo entero y bautizar a quienes les perdonéis los pecados. O sea, el comienzo de conocer que Dios es amor y de ser impactados por el amor de Dios es la conversión del corazón, el apartarse del pecado y comenzar una vida nueva en Cristo. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina que se ha perdido por el pecado. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo actuando en nosotros? Embellecer lo que se ha ensuciado, limpiar lo que ha quedado manchado, lo que ha quedado herido y a veces incluso asesinado, muerto en nosotros. Es resucitar a los muertos espirituales. Esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo en la Iglesia. Que los hombres y mujeres de este mundo, o que no han entrado, o que han entrado, pero han perdido la vida en Cristo, la puedan recuperar. Por lo tanto, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo derramándose en la Iglesia es resucitar muertos espirituales. Él es el que nos va a dar lo que se llaman las arras, las primicias, la prenda de nuestra herencia. Quien recibe al Espíritu Santo, quien vive del Espíritu, quien está en su gracia, no tiene que tener ningún miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque si tienes vida en Cristo, le verás cara a cara cuando mueras y cuando entres plenamente en la vida. ¿Cuál es la herencia? La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Si la vida cristiana, en definitiva, es una vida muy sencilla. El amor de Dios es nuestra vida. Quien vive de esta vida, vive amando, consciente que ha nacido, que toda persona humana ha nacido para amar y para ser amado, para conocer el amor que Dios nos tiene y comunicarlo a los hombres nuestros hermanos. Recordamos el maravilloso himno del apóstol San Pablo sobre la caridad, sobre el amor. Es decir, este amor, que es la caridad de Dios en nosotros, es el principio de esta vida nueva en Cristo, que ha hecho posible que recibamos la fuerza la que se derrama de lo alto, la fuerza que es el Espíritu Santo. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid, recordáis, la vid y los sarmientos, el que nos ha injertado en la vid verdadera, hará que demos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Pues os los recuerdo brevemente, que son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Por eso no es ninguna exageración, al contrario, es totalmente real que el Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también y vivimos según el Espíritu. Y esto es maravilloso. Volvamos un momento sobre estos dones. ¿Cuáles son estos? ¿En qué se nota que una persona ha recibido el Espíritu Santo? ¿En qué se nota que habiéndolo recibido a lo mejor hace muchísimos años, este Espíritu se renueva en nosotros y va actuando en nosotros? Cuando tú ves una persona que tiene el corazón lleno de amor, que vive para amar, que ama a todo el mundo, o como decía don José Rivera, que está a gusto con todo el mundo sin necesitar de nadie. En la persona que vive de amor, que tiene no solo esta caridad, dice que el segundo fruto propone la alegría. ¿Qué tiene esta gente? Mi padre se hizo católico porque estaba admirado de la alegría que tenían mis amigos los seminaristas, que los traía a casa. Y él siempre se preguntaba, cosa que a mí no me llamaba nada la atención, porque como yo vivía durante todo el año con estos seminaristas que eran mis amigos, pues me parecía lo más normal del mundo ser feliz y estar siempre alegre. Pero no me daba cuenta que la mayor parte del mundo no está siempre alegre y no es siempre feliz. Entonces, la alegría, yo soy una persona que habitualmente irradia alegría. La Iglesia es la alegría de Dios en el mundo. Somos la alegría que el Señor quiere comunicar al mundo. ¿Cuántas veces no aparece esta expresión en los evangelios? Cuando, hablando de la resurrección, los ángeles
los que anuncian al resucitado, lo anuncian como alegría. Le dice, alegraos, ha resucitado el Señor. ¿De dónde brota la alegría? Pues de la chispa, de la bebida, de la parranda. No, brota de la experiencia de que Jesucristo está vivo y que lo ha transformado todo. Habla de la paz, el don de la paz. Pues yo aquí en Sudán del Sur veo, por ejemplo, la labor colosal que está haciendo esta diócesis, la labor colosal que está haciendo este obispo, que ayer en las ordenaciones, al final de la ordenación, subiera el gobernador de todo este estado de Sudán del Sur, subiera a hablar al final de la misa para reconocer la obra de la Iglesia en favor de la paz y la reconciliación en este país. No es una especie de gustirrinín, no, es una obra, es una tarea, es la misión de la Iglesia. La paciencia, la afabilidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, estos dones tan preciosos que dicen la calma, la serenidad, la alegría que tiene una persona. Todo esto impacta a la gente lo reconoce, la gente se da cuenta de decir, esta gente, ¿qué tiene? Que en medio de las vicisitudes de este mundo tienen esto. Estos dones deberíamos de contemplarlos ante todo y sobre todo en la Santísima Virgen María, porque ella es pura caridad, porque en ella vive la fuente de la paz, porque es la mujer llena de afabilidad y de bondad, de paciencia, de fidelidad, de mansedumbre. Cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lo primero que produce el encuentro con María, portadora de Cristo, es una enorme alegría. Que el Espíritu Santo habitando en la Iglesia, que el Espíritu Santo habitando en el corazón de cada uno de nosotros, primero nos devuelva de la muerte a la vida, es decir, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz, de la tiniebla a la claridad, y encienda en nosotros estos 7 dones para que nosotros irradiemos, encharquemos el mundo de estas preciosas manifestaciones de la obra del Espíritu, de la presencia del Espíritu. La Iglesia sin el Espíritu es un cadáver. El Espíritu sin la Iglesia sería un fantasma. Que el Espíritu Santo, actuando con la Iglesia y nunca sin ella, inunde al mundo del don de la presencia de Dios, que es amor.